Buenos días a todos Buenos. los presentes. Para comenzar la última jornada del módulo 5, el sentido de la educación, de esta actualización para noveles docentes, tenemos en esta oportunidad al profesor Alejandro Zurriable, que se encargará de dar o de gestionar el transcurso de la clase número 4 y final del módulo 4. Con ustedes el profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias Claudia. ¿Cómo andan todos y todas? Espero que bien. Vamos a arrancar con esta clase que es la última. Vamos a tratar de darle un cierre lo más redondo posible que podamos a lo que venimos desarrollando. Me gustaría saber cómo vienen con el desarrollo de los temas. Estuve mirando sobre todo la primera y la segunda clase, vi que hubo bastante participación, pero entiendo que es un tema para algunos novedoso en algún aspecto, ¿no? Sé que hay también un par de filosofía, colegas por acá en eso, así que buenísimo, pero para el resto también, ¿cómo vienen con la cursada? ¿Cómo vienen con el tema de la filosofía y algunas cuestiones conceptuales, digamos? A mí en particular, lo de Julián me gustó muchísimo. El otro texto, el de Coan, me costó un poco más. Bien, perfecto, gracias, Guida. Pero se viene más o menos entendiendo la intención de la materia. Vamos a volver igual sobre eso. Esta clase pretendo que sea un poco de repaso a algunos puntos centrales que vimos, cosa de que puedan sacarse las dudas que tengan, podamos darle una vuelta de tuerca más a los contenidos y también aportar algo más sobre lo que es la perspectiva latinoamericana sobre la educación. Ahí me voy a apoyar sobre todo, y esto es una lección un poco más particular, digamos, porque hay muchísimo contenido para elegir y para abordar, pero bueno, teniendo solamente un par de horas y un tiempo limitado, hice una selección de, sobre todo, Rodolfo Kusch, y también para no soltar tanto la mano de los contenidos que venían desarrollando, Rancière. Tomé sobre todo esos dos, uno de filósofo argentino, Rodolfo Kusch, del siglo pasado, y el otro, bueno, filósofos que ya estuvieron viendo, si no me equivoco, Rancière, ¿no es cierto? Y llegaron a ver el capítulo 1. Yo sumé el capítulo 5. Y me parece que ahí entra muy bien la cuestión de la emancipación, ¿sí? La sociedad pedagogizada, cuestiones que estuvieron viendo un poco con Maricel. Bien, eh, no sé si pudieron ver el, el breve escrito que hice el otro día, que está en el aula. Empieza con una cita, les voy a, les voy a compartir y leer si pueden por favor entrar en esa... A ver. Una cita de la Rosa. De la Rosa, exactamente, sí. ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien, acá lo que hace la Rosa es recuperar un poco esto que veníamos charlando con Julio, con Maricel en las clases anteriores, y es la cuestión de entender eh, a la filosofía como ese cuestionamiento por el sentido, por los conceptos, ¿no? Me gusta mucho la definición que hace acá y cómo se detiene en lo que es, la Rosa es alguien que se dedica sobre todo a lo que es la filosofía, pero desde el punto de vista de la literatura, entonces se presta mucha atención a las palabras. Eso es algo fundamental, creo, para esta materia, entender que las palabras que usamos, que los conceptos que usamos, no son inocentes, ¿sí? No son simplemente sonidos, sino que tienen una carga semántica, una carga teórica, que puede incluso modificar nuestras acciones, modificar o controlar o dirigir nuestras acciones. Así que les leo, vamos a leer esta parte, porque me parece que es una cita, además, es hermosa este fragmento que no es de La Rosa, sino que La Rosa cita de otro autor, de otro autor.
Dice, no se me ocurre que pudiese ofrecerse en nuestros colegios e institutos una asignatura más útil que aquella que ayudara a los adolescentes, a los chavales, a pensar cómo usamos las palabras y cómo somos usados por ellas. Una asignatura que les diese a conocer la historia de unas cuantas palabras importantes: verdad, razón, ciencia, belleza, justicia, bien, mal, Dios, libertad. Yo ahí agregaría, además de esta, obviamente, educación y los diversos intereses que han servido a lo largo de los tiempos. Una asignatura así donde meditar sobre la relación entre la palabra tiempo y todas las demás palabras. Una asignatura en la que examinar cómo esas palabras se abrazan o se enfrentan, cómo esconden o se esconden, cómo devoran a otras o son engullidas por otras. Una asignatura donde preguntarse qué tienen que ver el lenguaje, el dinero y la guerra. Una asignatura en la que indagar quiénes y por qué eligen las palabras con las que pensamos, las palabras en las que vivimos. Esa asignatura tendría entre sus primeros asuntos el significado del verbo educar. Se ofrecería en cada curso y en las mejores horas de cada curso, porque ninguna exigiría tanto de profesores y alumnos. Y al acabar el bachillerato, todos tendríamos que seguir estudiándola, porque nunca se nos aprobaría. A una asignatura así, la más urgente, podríamos darle el nombre de aquella otra que el Ministerio de Educación ha decidido alojar al trastero de cachivaches inútiles. Podríamos llamarla filosofía. Bien, acá aparece esto, ¿no? Que habíamos dicho. Ese es hermoso, esa última parte, esa crítica ahí, que es lo que mencionaba Julio, que filosofía va de a poco perdiendo cada tanto algún espacio en las planificaciones. Y creo que lo que hace acá en esta cita es recuperar esto de que la filosofía, eh, me gusta la parte que más nos interesa a nosotros, esta que dice, ¿no? Incluso terminar el bachillerato, uno nunca abandonaría esa actividad cuestionadora de las palabras que utilizamos. Y es un poco la tarea a la que les invitamos en esta materia, ¿no? Aunque no se dediquen a la filosofía, algunos, que como en tanto educadores, ¿sí?, puedan seguir trabajando y puedan seguir todo el tiempo preguntándose por el sentido de las palabras. Y ahí es donde volvemos a esto que habían visto con Julio, y en parte creo con Maricel también, que es la tarea principal de la filosofía, ¿no? Preguntarse por el sentido. Cada vez que se ve en la definición más común de la filosofía es que la filosofía se pregunta por el ser. Esta pregunta, la pregunta por el ser, podemos reemplazarla por la pregunta por el sentido o la pregunta por el concepto. Cada vez que escuchen la filosofía se pregunta por el ser o el ser un tanto que ser, podemos reemplazar eso por la filosofía se pregunta por el sentido. Acá a algunos les veo, a otros no. Cuando quieren, por favor, interrumpan la clase. No hay problema. Ni siquiera levanten la mano si quieren, interrumpan. La idea es repasar algunas cuestiones que vimos, así que mejor si pueden hacer preguntas y sacarse sus dudas. Entonces, la filosofía lo que hace es esto, ¿no? Es preguntarse por el sentido de las palabras. Y para eso primero tiene que alejarse del dominio o del significado que comúnmente le solemos dar a la palabra. Por eso también otra definición bastante recurrente de la filosofía, ¿sí, Micaela? Ahí veo cuando levantan así que. Levantaste la mano, no sé si querés decir algo. No se te escucha, por si tienes apagado el micrófono. Bueno, ahora has levantado sin querer. Bueno, cualquier cosa, como les digo, interrumpan. Esta otra definición común de la filosofía, que es que la filosofía se pregunta por lo obvio. Cuando decimos eso, decimos básicamente esto, que nos preguntamos por el sentido que comúnmente le solemos dar a la palabra, los sentidos naturalizados de la palabra, de los conceptos, de las ideas. Entonces, todos manejamos sentidos de los conceptos que utilizamos y de los conceptos que presuponemos en nuestro actuar
Y sobre esos sentidos o sobre ese sentido común, sobre los significados de las palabras, es que la filosofía tiene que preguntarse. Y ahí es donde entramos al campo o a la dimensión que habían charlado con Julio de lo ontológico, en contraposición a lo óntico. Esa distinción entre lo óntico y lo ontológico había quedado, ¿qué tal se entendió? ¿Quedaron con dudas? ¿Alguien me quisiera contar qué entendió por eso? Es una... Levantar la mano, Natalia, ¿sí? Sí, hola. Hola. ¿Qué tal? Yo había entendido súper bien cuando él hablaba y después cuando lo quise volver a reflexionar no me salía. Viste que hay que Buena como que lectura también. anotar todo el procedimiento. Eh, Porque yo hace poquito hice la publicación en el foro que invitaba a reflexionar sobre este tema, tomando el texto de Heidegger. Entonces, bueno, hice más o menos como un poco lo que recordaba y analizando el texto, lo que me pareció a mí que era la reflexión, digamos, el análisis correcto, pero no estoy segura. No recuerdo, yo quería ir a esto y no me salía. Platón pensaba, ni siquiera sé si le decía concepto, pero bueno, el concepto y la cosa y la verdad, la verdad radicaba en el concepto, ¿no? Porque estaba todo ahí, la verdad, eso era el ámbito de lo puro. Uh-huh. Lo otro estaba más, bueno, atravesado por lo material. Uh-huh. Y Heidegger hablaba de la coseidad sería el concepto, Uh-huh. y veía que la verdad tenía, o sea, estaba en la coseidad también, la verdad, no en la cosa, pero a la vez esa coseidad va variando en la historia. ¿Es correcto lo que yo estoy pensando o no? Sí, Heidegger entendía, al igual que lo que dice Deleuze, por ejemplo, y nuestra propuesta desde la filosofía latinoamericana, es que el sentido va variando, que no hay un verdadero significado, digamos, de las cosas, como por ejemplo lo pensaría Platón. Platón en ese sentido era física, digamos, ¿no? Él decía que había un mundo de las ideas, es decir, un mundo de conceptos, de esencias, que permanecía invariable a lo largo de la historia. Y que en la vida real, en el mundo terrenal, las cosas que hacíamos y los objetos que nos encontrábamos se parecían más o menos a esas ideas. Y en función de su similitud eran más buenas o sea, eran mejores o peores. Pero esas ideas permanecían inconmovibles. Entonces, por ejemplo, el concepto de educación. Había una idea en ese mundo de las ideas de lo que es la educación. Y a ese ideal de educación es que nos tendríamos que acercar de a poco, nosotros como docentes, con nuestras prácticas cotidianas. Eso sería una idea fijista del sentido del concepto. En cambio, por el otro lado tenemos pensadores como Nietzsche, Heidegger, Foucault, filosofía latinoamericana, etcétera, que entienden que en realidad el significado de los conceptos es algo que va cambiando, porque no existe algo así como un mundo de las ideas. Y ahí es en donde aparece esta pregunta que creo que se lo habían hecho. ¿Dónde está el concepto entonces? ¿Qué lugar ocupa el concepto? ¿Está en los sujetos? ¿Está en la cosa? La respuesta ahí sería que el concepto o el sentido no está ni en los objetos ni en las cosas, sino que está en la relación entre ni en los sujetos ni en los objetos, o los sujetos y las cosas, sino que está en la relación entre los sujetos y los objetos. O está en la relación entre los sujetos. ¿Sí? El sentido no está en ningún lugar, sino que está en las relaciones. Esto es muy Foucaultiano.
Es la idea del poder, ¿no? El poder no lo detenta nadie, no lo tiene nadie, sino que se da en las relaciones. Bueno, el sentido es algo parecido. El concepto no está ni en los sujetos ni en los objetos. Aunque podríamos pensar que quizás hay algo en los sujetos que, que tenga un concepto y hay algo en los objetos que tenga un concepto. Pero el concepto está en la relación o en la interrelación entre los sujetos y el mundo. Y por eso va variando, por eso va cambiando la historia, porque el mundo va cambiando, porque van cambiando los sujetos. ¿Sí, Soledad? Quería sumar algo en relación a esto que decís. Pensaba mientras te escuchaba el ideal, ¿no?, que vamos a veces construyendo sobre educación, sobre qué es educar, qué es dar una clase, qué es ser docente, qué es ser estudiante, ¿no? Y cómo nos cuesta romper con esa idea de cuando la realidad en la que estamos y en el mundo, digamos, donde vamos transitando, nos vamos dando cuenta que ese ideal es un ideal y que la realidad es otra cosa. Entonces, cómo vamos construyendo y reconstruyendo, deconstruyendo, volviendo a construir. Pero que en el mundo de la docencia nos cuesta muchísimo a los docentes muchas veces romper con esa idea con la que vamos muchas veces cuando nos recibimos y nos abrimos al mundo de la docencia con ese ideal. Y qué interesante es en superior, quienes estamos enseñando, ¿no? y dando clases, trabajando en los institutos y formando futuros docentes, ¿no? En ese sentido, poder trabajarlo, ¿no? O sea, de construir esa idea o ese ideal, porque ellos también, los estudiantes también vienen con una idea de cómo ser docente, una idea de estudiante también, ¿no? Y el Sí, poder sí. ir reconstruyendo y reconstruyendo eso, ¿no? Pero Y nos es, cuesta, es como que siempre tenemos ahí la idea hacia dónde, como un camino de decir, bueno, mi ideal es este y voy hacia ahí, ¿no? O sea, y el poder deconstruir o problematizar un poco ese sentido es un desafío, digamos, diario. sí, sin dudas, es un desafío diario, es algo que, como dice Rancière, no se detiene. Cuando hablemos de emancipación ahora, vamos a ver que nadie nunca se emancipa del todo, sino que es una tarea constante. Bueno, es algo parecido, ¿no? Emanciparse del sentido, de los sentidos adjudicados a los conceptos históricos, por ejemplo, el de educación, es una tarea constante, ¿sí? Y más, sobre todo, a nosotros como latinoamericanos. De ahí vienen los fragmentos que seleccioné de Rancière y de Kusch. De hecho, Kusch, el fragmento que seleccioné, que son 2 capítulos o 2 apartados, él hace una crítica a Freire, por ejemplo. Una crítica bastante polémica, pero me parece interesante porque incluso desde las pedagogías críticas y desde los últimos avances de las pedagogías, en términos teóricos y latinoamericanos, incluso Kusch ahí puede encontrar, dice, ideales de educación europeos, que están actuando todavía incluso en los aportes de Freire. Entonces, fíjense lo difícil que es que hasta Freire, según la lectura que realiza Kusch, se le escapó la tortuga, por decirlo así, se le escapó ese sentido de educación europea. Todavía Freire incluso tiene, por ejemplo, la idea de lo que dice Kusch, la idea de que el ser humano está separado de la naturaleza. Piensa en términos dicotómicos. Para Freire, cuando empieza a pensar la educación y a pensar la realidad del campesino, de la educación, del ser humano en general, pero él piensa la realidad del campesino, dice, bueno, el ser humano está separado de la naturaleza y por lo tanto está necesitado de transformar esa naturaleza. No, lo que dice Kusch dice, no, esto no tiene por qué ser así. ¿Sí? Encontramos comunidades, él habla de algunas comunidades originarias, en donde esa idea de la separación natural entre el ser humano y la naturaleza no existe. Eh, o la idea de la libertad incluso, ideas que son muy complejas, ¿sí? Que están muy arraigadas. La libertad, por ejemplo, también es una idea eh, que tiene, a ver, y acá es algo esencial que también lo menciona Kusch, le voy adelantando ya me echando cosas así, para no ir tanto en orden. Kusch dice que la educación
solamente se puede entender dentro de una cultura. Que la educación es una función dentro de una cultura que trata de adaptar o introducir a alguien dentro de ese mundo cultural. Es decir, que es imposible hablar de educación en términos generales. No se puede educar en general. Ahí encuentra Kusch otra falencia de Freire. Freire entiende que hay un sentido de la educación, o pretende educar en general, como si la educación pudiera aplicarse de la misma manera a todos, independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Y lo que dice Kusch ahí es que, bueno, en realidad la educación cumple una función dentro de una cultura, adaptar a un sujeto dentro de esa cultura. Es decir, que solamente podemos hablar de educación dentro de esa cultura determinada. Nosotros tenemos nuestro concepto de educación es occidental en su mayoría. Esto lo trabaja muy bien Rancière, cuando estudia, por ejemplo, lo que es la tríada didáctica, la famosa tríada didáctica, ¿no? Donde se concibe que la docencia es la transmisión de contenidos. Y entonces tenemos en la superficie, en la parte más alta, el docente que tiene el contenido, al contenido que hay que transmitir, y en el otro extremo al estudiante que carece de ese contenido. Entonces el docente tiene que transmitir ese contenido al estudiante. En la cúspide. En la cúspide, exactamente. Bueno, esa es una idea occidental de la educación que Rancière critica, en donde incluso ahí también Rancière vemos cómo le cuesta mucho, eso lo habrán visto ya en el primer capítulo si pudieron leerlo, del maestro ignorante, y también aparece en este quinto, le cuesta mucho, o la crítica que él hace justamente apunta a mostrar cómo es lo complicado que es alejarse de ese sentido de la educación. Porque él no solamente critica la educación tradicional, a esta educación jerárquica, que entiende que él representa con la idea del viejo, del docente viejo, que se pone a dar contenidos y contenidos, hace más clases magistrales y llena, atiborra la cabeza de los adolescentes con contenidos. No solamente critica eso, él de hecho ni siquiera casi lo critica, lo da como por superado ya, sino que él critica más bien cierto progresismo en la educación. O sea, también hace una crítica a la educación, a las pedagogías críticas, ¿no es cierto? Y encuentra que incluso hasta en las innovaciones metodológicas para la enseñanza, supuestamente la vanguardia, digamos, de lo que significa enseñar y educar, incluso ahí todavía sigue operando esta estructura, este trípode, este triángulo, que parte de una idea de la educación que coloca un principio de desigualdad. ¿Sí? Un principio de desigualdad, que vuelve al otro carente. ¿Sí? Por el principio de la explicación. No sé si eso lo llegaron a ver con Maricel, pero eso está tanto en el primer capítulo y aparece también en el quinto. Es un principio que él identifica, que estructura toda, no solamente la pedagogía, sino toda la sociedad. Por eso él habla de sociedad pedagogizada, porque toda la sociedad utiliza este principio explicador. Y eso en las escuelas, en las instituciones educativas, ni hablar. El principio explicador básicamente es la idea que tenemos de la docencia por lo general, ¿no? Si uno le preguntara a alguien que no, a cualquier persona, a casi cualquier persona que entiende por docencia, incluso yo lo entiendo así todavía, digamos, es algo que lo que hacemos, entendemos que es transferir conocimiento. Pero la idea es transferirlos cada vez mejor, de manera más clara, cada vez que sea más entendible, que sea más dinámico, buscamos mejores métodos para enseñar mejor, pero seguimos presuponiendo que la docencia en última instancia es transferir conocimiento. Nada más que vamos mejorando la manera de transferirlo. Vamos eligiendo menos contenidos, vamos eligiendo contenidos más emancipadores o contenidos más actualizados, pero no podemos abandonar el dispositivo explicador. Explicamos y explicamos y explicamos. Eso es lo que dice Rancière. Rancière dice que ese principio explicador está presente en toda la docencia, pero también en toda la sociedad. ¿Sí?
ese mismo triángulo pedagógico, didáctico, lo podemos transformar en la política, por ejemplo, poniendo arriba al político que tiene el conocimiento de las leyes, el conocimiento político para la dirección del pueblo, los conocimientos justamente políticos, y después el ciudadano, digamos, que tiene que ser conducido. Y así con todas, si transportamos este triángulo a todas las áreas, vamos a encontrar que funciona de esta manera. Y la crítica que Rancière hace al progresismo, digamos, dentro de la educación, es que no termina de abandonar esa idea de que ese principio explicador, que lo que hace es presuponer de entrada una desigualdad. Una desigualdad en las inteligencias. Eso es fundamental. Acá Rancière también está pensando de manera dicotómica, como estaba pensando Freire, que le critica a Kuhn. Freire parte separando, pensando de manera dicotómica, ¿sí? Pensando en opuestos. El principio explicador también empieza actuando separando la inteligencia en dos. Y tenemos una inteligencia superior y una inteligencia inferior. Solamente si presuponemos una inteligencia inferior y una superior, es que podemos explicar. Porque en esa explicación al estudiante estamos tratando de disminuir la distancia que hay entre esa inteligencia superior y una inteligencia inferior. Estamos tratando de ascender, de elevar a ese estudiante. Las metáforas ahí Kusch también las trabaja muy bien, de esta idea de la educación como la luz, la elevación, son ideas europeas a más no poder. Entonces aparece esta idea, esta división de la inteligencia en dos, una superior y una inferior, y el principio explicador lo que hace es reducir la distancia que hay entre esas dos inteligencias. Entonces, en algún momento el estudiante va a llegar a ser tan inteligente como el maestro, tan sabio, tan conocedor como el docente. Sí, Diana, perdón. Diana, sí. Bueno, ahí me permito disentir porque no se trata de dos tipos de inteligencias, o sea, una inferior y una superior. Yo creo que es, uno trata de transmitir al otro lo que el otro de momento desconoce, no porque tenga una inteligencia inferior. Sí, yo te banco porque yo cuando leí a Rancière, y todavía sigo, me cuesta mucho entender esto que él dice, porque yo también entiendo eso, o sea, por algo estoy tratando de explicar acá algunos contenidos, Claro, exactamente. Y hay maneras mejores y maneras peores de hacerlo, eso lo tengo bien en claro, pero... Por eso estamos tratando de entenderte también. Sí, por eso es algo que funciona, pero, y acá viene lo interesante de la propuesta lanceriana, que lo que él propone entonces es no dividir a esta inteligencia, sino entender que hay una sola inteligencia común a todos. Eso les puse también en un fragmento de la clase que les compartí por el aula. Lo que dice Rancière es que el principio explicador, esto es lo que dice Rancière, no es la crítica que él hace. El principio explicador divide la inteligencia en dos, una superior y una inferior. Aunque esto no sea con malas intenciones, digamos, lo hace así. Necesariamente tiene que hacer así porque al momento de explicar estás tratando de acercar al otro a tu conocimiento. Entonces estás colocándonos en un lugar de inferioridad. ¿Sí? Aunque eso no implique una toma política de la tiranía o de un abuso de autoridad, sino que así funciona el dispositivo explicador. Lo que dice Rancière es que en realidad habría una sola inteligencia de la que todos podemos participar. Y ahí es donde la filosofía también para mí tiene algo para aportar, sobre todo la latinoamericana, y es la propuesta de esta materia,
que es que todos podemos pensar, todos podemos filosofar. Es un poco lo que está tratando de decir Rancière. Todos pueden enfrentarse a un libro sin explicación, sin necesitar de alguien que venga a explicarte. Lo que sí necesitarías es un maestro que posiblemente diga, dale, che, lee, dale, che, entregame un trabajo. Que esté acompañando con la voluntad, dice Rancière. La educación tiene que ser un encuentro de dos voluntades, pero la inteligencia del maestro no tiene que entrar ahí. La inteligencia es la del estudiante. Y el estudiante por sí solo va a encontrar su propio método, va a inventar su propio método para aprender el contenido de ese libro. Se va a enfrentar de su propia inteligencia a la inteligencia del libro. El maestro no tiene que intrometer su inteligencia en el medio para explicarle al estudiante qué dice el libro, sino que tiene que dejar que el estudiante, esto es lo que propone así en términos teóricos, ¿no? Después vemos cómo esto tiene sus matices, pero el estudiante tiene que enfrentarse con su inteligencia a la inteligencia del libro. Esta es la experiencia que, las conclusiones a las que llega Rancière a partir de la experiencia de Jacotot. ¿La conocen esa experiencia? Lo paso. Sí, es una... ¿La conocen? Entonces, no la explico. Bien, que es, aparece en el primer, es bastante breve la experiencia, ¿no? Pero a partir de ahí saca un montón de cosas Rancière. Sí, por eso Rancière ataca esta figura del docente explicador, del maestro explicador. Él no niega la figura del maestro, ¿eh? Niega la figura del maestro explicador, que son dos cosas diferentes para él. Hay maestros, tiene que haber docencia, pero esa docencia es, lo que dice él, es que tiene que encargarse de confirmar todo el tiempo la inteligencia, sí, la inteligencia del, pero incluso guía en tanto que acompaña en el proceso de, lo que la acompaña como voluntad. ¿Sí? Me perdí. Bien. Entonces, La experiencia. ¿Cómo? La experiencia. Ah, Una sí, la experiencia de experiencia. Jacotot, sí, la de Jacotot. Que básicamente lo que sucede con Jacotot es que él termina enseñándoles, no les enseña justamente, está frente a estudiantes que hablan holandés, él habla francés, y estos estudiantes holandeses tienen que aprender a hablar francés. Pero el maestro no habla holandés, entonces no le puedes comunicar en la lengua de los estudiantes los contenidos que él sabe. Lo único que tiene a mano es un texto del Telémaco bilingüe, justamente, en holandés y en inglés. Y él les da ese libro a ellos, y medio que se queda ahí controlando y acompañando, digamos, los procesos de lectura de esos estudiantes. Y esos estudiantes por sí mismos, leyendo ese libro en inglés y en francés y en holandés, ellos por ellos mismos van aprendiendo la lengua. Y ahí recupera Rancière la figura del aprendizaje universal, que es básicamente este aprendizaje que se da, por ejemplo, de las lenguas maternas. Nosotros aprendemos a hablar nuestra lengua materna mucho antes de que pueda venir alguien a enseñarnos como docentes, digamos, antes de incluso entrar al sistema educativo, ya tenemos un aprendizaje de la lengua materna. ¿Y cómo lo aprendimos? Bueno, nos enseñaron un poco de todos lados, pero también fuimos interactuando nosotros mismos con las palabras, en las lecturas, en televisión. Cada uno desde la infancia va entonces creando su propio método de aprendizaje, y ahí no necesito de ningún docente explicador que venga a enseñarle las sílabas por sílabas, son elementos que van acompañando al sistema educativo. Pero lo que habla Rancière con la enseñanza universal es que todos tenemos acceso a ese aprendizaje por nosotros mismos de los contenidos. Y ese aprendizaje universal es el que quiere rescatar un poco Rancière, entendiendo que los estudiantes por sí mismos van a encontrar su manera de aprender. Bien, ¿qué pasó con esa experiencia de Jacotot? Los estudiantes efectivamente estudiaban las dos versiones, en holandés y en francés, y a partir de comparar las palabras, etcétera, iban entendiendo cómo funcionaba el francés, la lengua francesa. Entonces, al terminar el curso, ellos escriben en francés, justamente era una actividad que escriban en francés, en la lengua que aprendieron, por sí mismos. O sea, por sí mismos no se refiere a manera individual, ¿no? Ahí hubo un trabajo en colaboración entre ellos, hubo un acompañamiento del docente,
pero aprendieron por sí mismos, usando sus propios métodos. Es un método de avanzar, equivocarse, volver, ¿sí? Es un método que no se parece en nada a una escalera ascendente, ¿sí? En donde tenemos que ir sumando contenidos y acertando a poquito hasta llegar al conocimiento final, sino que es un conocimiento que a prueba y error. ¿Sí, Diana? Calculo que si los estudiantes hoy en día toman un curso de inglés, por ejemplo, y que les proponen que ellos mismos gestionen su aprendizaje, lo abandonan al curso. Puede pasar, eso dice Rancière. ¿Qué pasa con este método de la libertad? Que posiblemente no tengan voluntad, no tengan ganas de aprender ese idioma, y irán y aplicarán su inteligencia en otra cosa que quieran aprender, de inglés. Bueno, Rancière está pensando críticamente al sistema educativo, no lo está criticando, ni mucho menos, imagínense, que no, desde la postura latinoamericana no queremos criticar el sistema educativo, pero sí se puede hacerle se puede notar eso, ¿no? Que por ahí se obliga, digamos, a que pongan su inteligencia en determinada cosa, y por ahí el estudiante tiene la voluntad de aplicarla en otra cosa. Así que eso puede pasar tranquilamente. Pero bueno, casualmente este grupo de estudiantes europeos, obviamente, disciplinados, con ganas de aprender, etcétera, se aboca entonces a aprender el idioma por sí mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando escriben estas frases en francés, y ahí viene una parte muy importante del texto de Rancière, es que dice él, escriben como escritores, como autores, y no como estudiantes. Las frases que escribieron en francés seguramente eran malísimas, tenían muchos errores, y eran cosas simples. Pero escribían como autores, escribían como dueños de la palabra, ¿sí? Y no como estudiantes. Les habrá pasado, nos pasa todo el tiempo cuando tenemos que escribir algo como estudiantes, como que nos ponemos, vamos a lo básico, a lo simple, vamos, como que tenemos miedo incluso para... Ah, no, Tania. No, bueno, yo por lo general, si tengo que entregar un informe o algo, es como que voy a lo seguro, trato de no desobedecer mi lugar de estudiante. No, Alejandro, perdón, la cara fue porque pasa todo el tiempo, es como que tienen terror y cuando van a las mesas de exámenes, por favor, es un espanto. Sí, Entonces sí. no podés ser, lo que pasa es que uno no puede ser uno porque estamos tan abarrotados de cosas y de hecho cuando vas a ser docente es como que tomás de acá, tomás de que te hacen escribir la biografía, estamos tan atravesados que después cuando vas al aula sos como una cosa que parece que perdiste tu esencia. Entonces eso pasa muchas veces y me quiero parecer a y tomo como ideal y somos todos re Platón y Platón, pobrecito, escribió, hay que entender que escribió también en una época donde, claro, había decadencia en todos los asuntos. La verdad que deberíamos todos ponernos un poquito a pensar la decadencia que hay ahora, pero interrogarnos todos, no solamente los pobres gurises. ¿Se entiende? O sea, porque Sí. desde que empezaste a hablar, digamos, como que vengo, viste, y Rancière, adoro a Rancière, porque claro, viene por ahí, digamos, porque yo por ahí lo pienso, ¿cómo lo pones en práctica, por ejemplo, con matemática? Ponele, yo la odio a la materia, porque la padecí toda mi adolescencia la padecí, ¿me entendés? Entonces yo decía, capaz que a lo mejor si me la hubieran dado de otra forma o me hubieran dejado mi proceso, quizás ahora no la odiaría tanto, pero ¿se entiende? Pero Sí, bueno, sí. por eso te comprendo perfectamente todos estos autores, además de que soy profe en filosofía. Entonces, viste, nada, eso. Vos era, gracias. Tania, vos era la de filosofía, y no sé si está por acá la otra de filo. Así que, bien, Aida y Verónica. No sé quién era tu primero. Sí, no sé si yo, pero bueno. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque como yo doy pensamiento argentino y latinoamericano, vamos en la misma línea en todas las cosas. Así que cuando vos decías del docente explicador y que le decimos todo como tiene que hacer, en realidad estamos echando por tierra que el aprendizaje es una construcción colectiva.
y que todos aprenden de distintas maneras y en distintos tiempos. Entonces son paradigmas que en realidad en el aula no les damos oportunidad a los chicos. Y me gustó esto que dijiste de que nosotros tenemos ese rol de presentar textos y causar cosas, porque yo lo he comentado creo en otras ocasiones, de que han venido mis alumnas a decirme y estoy enojada con este texto, y de criticar a Quijano y de decir, ¿por qué Breni Mendoza opina de las mujeres si ni siquiera es latinoamericana? Y cuando yo veo esas cosas, yo digo, ay, por fin alguien entendió algo. Entonces, porque yo no quiero que repitan lo que yo dije, yo los acompaño, y es lo que yo les dije al terminar el ciclo, hasta acá llegó mi compañía, porque es mi primer año superior también, seamos sinceros. Entonces, y con lo que esto sigue siendo un sesgo de europeizante. Esto de que siempre te digo lo que tengo que hacer y vos haces lo que yo te digo. Y si lo vomitas igual, vas a probar. Y colonizante. Colonizador total. Entonces yo siempre veo eso, todo a partir de que doy pensamiento argentino y latinoamericano, veo todo como en clave de decolonialidad. Y por eso es que esta clase me fascina. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Pero sí, es ese dispositivo, el dispositivo explicador lo que tiene es que parte de una base de la desigualdad. Empieza presuponiendo una desigualdad. Lo que dice Lancier es, no, hay que empezar, la desigualdad no es algo que hay que superar al final de la cursada, al final de la materia, al final de la formación, sino que de entrada somos todos iguales. Otra cosa que quiero recuperar de lo que dijiste es esto cuando se dice que estamos fuera de la naturaleza, porque tal vez para algunos no signifique nada, pero esa es una de las maneras que se instauró el capitalismo y el extractivismo, porque las comunidades nuestras latinoamericanas se consideraban parte de la naturaleza, respetuosas de la naturaleza. Cuando viene el europeo, rompe esa cosmovisión, y es increíble pensar que ya no podés hablar, creer y relacionarte ni aprender como aprendías. Es muy doloroso de ver, de aceptar, porque después vos tenés que pensar qué soy yo como latinoamericano cuando fui violado, violentado, silenciado, qué filosofía hago, porque es la que de la liberación, cuando empieza todo ese cuestionamiento tan rico, el boom latinoamericano y la teología de la liberación y todo eso que viene junto, es muy potente, sobre todo porque a mí que soy de historia me toca dar clases en el profesor de filosofía justamente, entonces como que se arman, ¿no?, unos debates ahí, pero todos terminamos muy enganchados, así que estoy muy contenta también. Bien, buenísimo. Buenísimo porque creo que ahí incluso lo que es esta materia en tanto propuesta filosófica coincide muy bien con la propuesta latinoamericana y con esta propuesta lanceriana, es decir, somos todos iguales, todos tenemos igual acceso a la inteligencia y todos podemos interactuar en igual medida con la realidad, sea esa realidad un libro, una película, una situación, todos podemos acceder a ella de entrada con la misma inteligencia. Entonces, presuponiendo esa base de igualdad, dice Lancier, es la única manera de lograr tener cierta emancipación. Porque si no entenderíamos la emancipación, incluso muchas de estas propuestas decoloniales todavía siguen siendo poco emancipadoras en ese sentido. Kush, yo te recomiendo que lo leas si te interesa, es para mí uno de los pensadores que más logra calar en ese sentido en su crítica, por eso también es uno de los menos leídos, ahora se está leyendo mucho más, pero fue muy dejado de lado. Porque incluso Kush también encuentra, y incluso en las perspectivas decoloniales, tenemos que todavía esta idea de que hay alguien emancipado, ¿sí? Hay seres intelectuales, filósofos latinoamericanos geniales y emancipados que vienen a emancipar al resto de la gente. Kush lo dice muy claramente en el texto que les pasé, esta idea de dirigir al pueblo. Esa idea, dice él lo menciona ahí, acá va a haber política en los dos textos, en Lancier y en Kush hay política, eso es que no es seguro. Kush era peronista, voy a decir. Fanático mal de Perón. Y él dice, esto sería traicionar a Perón. La idea de dirigir al pueblo es traicionar a Perón. Dice él, el pueblo no se dirige. No hay un iluminado emancipado que venga a emanciparnos. La emancipación está de base. Todos somos iguales. Y desde ahí
desde ese presupuesto es que podemos empezar a plantear, aunque sea, una educación emancipadora. Por ejemplo, en el ámbito de la política, no hay alguien que tenga las verdades políticas que venga a dirigir la liberación de un país o la salvación de un país, sino que todos tenemos el mismo acceso a esa política, por decirlo así, ¿no? En términos comparando con la inteligencia. Pero esa es un poco la propuesta de Rancière, ¿no? No entender la igualdad como un fin, sino como un medio, por decirlo así. No dividir la inteligencia y entender que todos formamos parte de esa inteligencia. Les voy a leer la parte de Rancière en donde menciona esto, porque me parece que es un detalle, porque bueno, acá uno diría, bueno, pero ¿cómo aprenden? Por ejemplo, el ejemplo que mencionó la compañera, si yo les doy un curso de inglés con este método, seguramente muchos no dejen el curso, no les interese, apliquen su voluntad y su inteligencia a otra cosa. Y seguramente muchos lo hagan quizás años más tarde, lo hagan quizás en un grado mucho menor, algunos lo hagan aprendiendo mucho más y otros aprendiendo un poco menos, pero eso no es lo importante para Rancière. O sea, Rancière también está criticando los métodos de evaluación que tenemos, cómo valoramos el conocimiento, el aprendizaje obtenido. Si lo valoramos en términos de cantidad, de eficiencia y de rapidez, bueno, el método de Rancière claramente no tiene cabida en el sistema educativo. A Rancière le interesa más que el estudiante pueda formular de manera tosca una frase en francés, es estudiante holandés, pero que lo haga como autor, que lo haga convencido de que está dialogando con ese libro, ¿sí? Con esa otra inteligencia que está enfrentando, aunque tarde más tiempo y aunque lo haga de manera tosca, ¿no? Le interesa mucho más eso que por ahí aplicar otro método que sea más efectivo, que le haga aprender efectivamente el francés, pero que cuando termine el curso el estudiante quede en esa posición de ser guiado, ¿no? Esa posición de, bueno, de inferioridad. Lo que dice Rancière es esto. El sistema educativo, el problema que tiene, como el sistema educativo que él critica, digamos, ¿no? Es que va eliminando a poco esa autonomía de esa, ¿cómo se dice? Esa dignidad de entender que todos somos igualmente capaces para todo. ¿Sí? Es una crítica que incluso yo hasta un punto tampoco la comparto, no hay por qué compartirla, pero está bueno pensarla al menos como para ver. En esta materia, obviamente, mucho menos de la perspectiva latinoamericana, como decíamos, no vamos a criticar el sistema educativo, es fundamental, es esencial. Pero igualmente eso no quita que se pueda criticar, por ejemplo, la lógica explicadora o el dispositivo de la explicación que presupone desigualdades, que coloca al otro en situación de inferioridad. Eso se puede hacer siempre con mayor o menos tacto, con mayor o menos respeto, se puede hacer de diferentes maneras. Aunque sí hay que reconocerlo, eso es lo importante. Bueno, no encontré la parte de Rancière, pero básicamente él dice eso, ¿no? Escriben pocas frases, pero lo hacen como autores y no como estudiantes. Y bueno, esa es un poco la propuesta de esta materia, ¿no? Invitarles a pensar la educación y que lo hagan atreviéndose a pensar ese concepto y la docencia y la adolescencia, la juventud y la educación superior. Es decir, que se animen a una clase ranceriana en este sentido sería animarlos a hacer eso, discutirlo, charlarlo, pero que ustedes se vayan a los textos directamente y después volvemos con la lectura de los textos y lo discutimos. Eso sería más ranceriano. Pero la idea es esa. A partir de esta breve explicación, que ustedes también puedan acercarse a esos textos, leerlos, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, animarse a pensar lo que es la educación. Esto es una actividad que, como decía el texto que habíamos visto hoy de La Rosa, que no termina, que no termina, que es constante, que todo el tiempo tenemos que estar cuestionándonos por los sentidos de los términos y los conceptos que usamos. Bien,
La idea de los conceptos, entonces. Habíamos quedado ahí también. No quiero perderme eso porque quiero que quede claro esa cuestión que es fundamental. Esta idea del ser, ¿no? El ser, el sentido, el concepto, habíamos quedado que es lo mismo. ¿Sí? Podemos entender que ese ser, ese sentido, ese concepto permanece fijo a lo largo del tiempo o que va cambiando. Tenemos por un lado a Platón, por el otro lado a Heidegger, por ejemplo. Bien, y cuando hablamos de sentido, cuando hablamos de ser, perdón, hablamos del ser en contraposición al ente. Habíamos hecho esa distinción también. Habían hecho con Julio. Ser y ente no son lo mismo. Eso es lo que Heidegger llama diferencia ontológica, que es como el gran aporte heideggeriano es darse cuenta de eso. Ser y ente no son lo mismo. El ente, habían visto lo que es básicamente lo que tiene que ver con el mundo de lo cósmico, que no es lo material. Puede ser un número, es un ente, un concepto es un ente. Si yo tengo una definición de educación, eso ya es un ente. El ser es, en cambio, aquello que está por detrás del ente, es lo que le da sentido a ese ente. Por eso está constantemente en movimiento, constantemente cambiando. Entes son todas las cosas que permanecen fijas, podríamos pensar también, y el ser es aquello que está por detrás de esa fijeza, variando todo el tiempo. Eso es lo que Heidegger llama diferencia ontológica y que nos sirve, por ejemplo, para pensar a Platón, para pensar a todos los filósofos. Él dice, bueno, muchas veces los filósofos confunden lo que es el ser con el ente. Por ejemplo, Platón decía que el ser era las ideas, el mundo de las ideas. Pero al definir al ser como las ideas, al definirlo, al darle una forma, ya lo está entificando. El ser pierde su cualidad de ser, que es no ser definido, no estar fijo. Por más que ese ente sea un ente supremo, sea el mejor de los entes posibles. Para Platón, ese ente sería las ideas. Para un creyente sería Dios, ese ente supremo. Bueno, incluso ese ente supremo no es el ser. Cuando yo defino al ser, lo estoy cosificando, lo estoy entificando, lo estoy volviendo fijo. Por eso cuando yo defino la educación, por ejemplo, convierto a esa educación en un concepto, en un ente. Ahí lo importante es entender que, aunque yo lo define, tengan claro qué significa la educación, ahí se nos escapa esa dimensión móvil del ser. Por eso nunca hay que dejar de definir la educación, porque si no solamente vamos a estar en relación con entes. La propuesta heideggeriana es, tenemos que relacionarnos más con el ser, es decir, con el sentido último de todas las cosas, con aquello que está por detrás de los entes. La definición de Heidegger es, el ser es aquello que, no sé si la palabra permite, el ser es aquello que permite que las cosas sean lo que son. El ser es aquello que hace que las cosas sean lo que son. Las cosas son. El ser es lo que está por detrás y permite que esa cosa sea lo que es. Sí, no sé si entiende un poco eso. Sí, Soledad. No, quería, con esto no hablo más porque si no siempre acaparamos acá No, por favor, no hay problema.
la conversación. No, a mí se me vienen situaciones áulicas todo el tiempo cuando escucho buenísimo la idea. y te escucho. Me pasó este año, me ha pasado otros años, pero este año más, como con más fuerza. A la hora de trabajar, yo doy derechos humanos en las 3 carreras en el instituto donde trabajo. Y una de las cosas que me pasó es que esto de no definirlo, no definir los derechos humanos son 2 puntos y dar la definición, los desencaja, los descoloca de una manera, demandaron todo el tiempo esa, ¿y qué son? ¿No? Esa necesidad de definirlos. Y incluso venían con esto que yo decía, con lo que vienen, ¿no? Venían con la idea de que el espacio en la tecnicatura, por ejemplo, de agroecología, venían con la idea de que derechos humanos, bueno, iban a dar la Constitución, iban a dar toda la Declaración de los Derechos. Es lo que no dimos, en realidad. Entonces, como que venían con esa idea y bueno, y la necesidad de la definición, ¿no? Entonces, incluso yo di vuelta a todo y empezamos a trabajarlo desde la perspectiva del sur, desde una perspectiva latinoamericana que deconstruye el concepto de los derechos humanos de occidental y europeo. Entonces, más todavía los desencajó y descolocó totalmente. Y fue una de las cosas que ahora en el cierre, digamos, del año, lo plantearon. Y bueno, y es como que recién al final lograron como más o menos, incluso se fueron con la idea de que todavía estaban desencajados. Buenísimo. Esto de la necesidad, ¿no? Que muchas veces tienen de querer definir las cosas y cuando vas por otro lado y vas rompiendo eso, es como que, bueno, desencaja, ¿no? Sí, desencajado bueno, es la palabra que usaron ellos y yo los amé, pues esa palabra me encanta, que estemos desencajados me gusta, así que es como que, bueno, digo, logré mi propósito. Sí, es un poco eso. Lo que dice Heidegger también, porque Heidegger también hace una crítica a la cultura occidental, él dice que Occidente se dedicó a el dominio del ente y se olvidó del ser. Él dice que hay un olvido del ser. Y nos dedicamos al dominio del ente. Nos interesa esto, definir las cosas, ponerles una fijeza, un rótulo. Y olvidarse del ser significa olvidarse de que en el fondo todas esas definiciones, esas etiquetas, esos rótulos, esos conceptos son variaciones, van variando, son variables. Y que su sentido no se determina ni se define, ni puede quedar inmóvil, sino que tiene que ir acompañando el movimiento mismo del ser, que es móvil, que es flexible. Esa es la propuesta de esta materia también, ¿no? Es esto. Bueno, desfijemos el concepto de educación que teníamos y tratemos de buscar, bueno, qué concepto de educación encontramos o reformulamos, y vamos trabajando sobre eso, a partir de lo que nos encontramos en las aulas, a partir de nuestra realidad latinoamericana, a partir de nuestra posición, de nuestra situación latinoamericana, ¿sí? A partir de nuestras condiciones, de nuestro contexto. Bueno, es ahí donde vamos a encontrar el concepto de educación, en esas relaciones. Sí, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola, ¿cómo andás? El otro día justamente me encontraba hablando con una colega con la que trabajamos en la misma institución, esta cuestión de a veces no somos los docentes los que tenemos estos conceptos prefijados, sino son los alumnos. Entonces son ellos, como decían las colegas, los que demandan, díctenos, explíquenos en el nivel superior, qué tenemos que poner, cómo lo armamos. Entonces, desde nuestro lugar, también esto lo va haciendo la formación en la práctica, en el aula. Desde mi perspectiva como profesora de psicología y filosofía, yo considero que los futuros docentes que estoy formando deben ser críticos, reflexivos, deben autogestionarse. Yo considero que soy guía para ellos y no que voy a darles respuestas, todo lo contrario, yo voy a que ellos empiecen a originarse preguntas, pero es una construcción social y cultural que se está dando. Yo veo en futuros docentes que quieren que les digamos cómo hacer las cosas y desde mi perspectiva no corresponde.
pero bueno, no todos tenemos la misma manera de comprender o de entender este concepto de educación, ¿no? Que queremos estudiantes críticos autónomos y les vamos diciendo lo que tienen que repetir, digamos, ¿no? Hay una contradicción ahí muy fuerte. Pero ellos nos piden, Sí, eso por es eso lo que te a mí digo, sí, sí. me extrañó. Pero- Ellos nos piden, pero yo no sé si es por un mínimo esfuerzo, perdón, pero un mínimo esfuerzo de hacer la carrera, o porque de verdad tienen esta concepción de que no pueden, porque yo no creo que sea así, yo creo que todos pueden. Pero nos hemos encontrado con esto, que quieren que les digamos absolutamente todo paso a paso detallado y no se salen de esas estructuras, y yo los desestructuro también porque no trabajo de esa manera en el nivel superior. Es que llegan ya, llegamos con una cultura, como dice Rancière, nuestra sociedad está pedagogizada, nuestra manera en todos los ámbitos de que somos niños, nos van aplicando este dispositivo explicador, ¿sí? Nos van llevando de la mano hacia lo que ese explicador, ese maestro, ese guía, queremos que llegue. Entonces, estamos todo el tiempo siguiendo órdenes, por decirlo así. Entonces, llegamos al sistema educativo ya formateados de esa manera. Y salimos del sistema todavía más formateados de esa manera y necesitamos seguir técnicas, seguir conceptos, seguir definiciones. Nos cuesta mucho tomar el valor de decir, no, de hecho nos cuesta y no se puede en muchas situaciones para ser realistas, plantear una forma propia de encarar las cosas. Sí, Aida y otra más había levantado, otra persona más, se me fue. Estás No se te muteada, escucha, Aida. Yo la había levantado a Alejandro porque le iba a contestar a Vero lo que venía diciendo. Sí, Es que lo que decime. pasa que desde la primaria yo estuve a cargo de una cátedra de las chicas, las chicas del PEP, y me tocó ir a evaluarla y yo salí espantada de la escuela, o sea, salía y no lo podía creer, porque es como una cosa que se sigue reproduciendo, de que, o sea, de que la docente, ¡ay, qué lindo que lo hiciste! ¡Qué bien! O sea, y los gurises, yo les dije, le llevan la clase, porque, o sea, es tal la autonomía que tiene el chico, y vos decís, ¿cómo puede ser que a estas alturas sucedan esas cosas? Entonces, desde ahí hasta sexto año, que doy sexto año, que están esperando, ¿me podés decir, Tania, qué tengo que poner? Y yo le digo, pero escribí, o sea, hacelo vos. Pero venimos así, claro, desde jardín de infante. Entonces no se puede creer, digamos, ¿qué voy a pretender yo que teniendo, cuando les di filosofía a las del PEI, se estaban, o sea, con los pelos así, estaban espantadas las gurisas, pues decía, pero Tania, vos cómo podés, le digo, o sea, y además de que le llevé unos textos que, bueno, ya era una cosa que me decían, no puedo, ¿me entendés? Entonces, claro, pero venimos así, Ese no puedo es tremendo, ese no es puedo es tremendo, es desolador porque una sí cosa que podés. A tu no manera puedo. quizás. Pero claro, ¿entendés? Y yo les decía, pero bueno, ¿y con qué seguimos? Pero estuvimos con esto como 3 meses. Y vamos a estar hasta que terminemos, le digo, porque a ver, o sea, pero si no nos ponemos a reflexionar, y perdón que yo me pongo como efusiva, pero si no nos ponemos a reflexionar o sea, yo estaba formando a personas que iban a ir a jardín de infantes. Le digo, por el amor de Dios, o sea, apliquen, le digo, algo de lo que aprendieron acá y de las herramientas, porque déjenlos que piensen, pero claro, ¿qué pasa también? Se anula, ahí está todo lindo en el jardín de infantes, pasan al primer grado y es un espanto. Entonces, seguimos en esa línea, a 2022. Está bien, vos me podrás decir, bueno, pero proponeme algo. Bueno, yo lo pienso todos los santos días, porque digo, ¿cómo puedo hacer? Y es más, te metí 2 palabras religiosas, santo y Dios, y mirá cómo estoy. O sea, y yo no creo, ¿me entendés? ¿Te das cuenta vos? Sí, hay una parte del capítulo 5 que les pasé de Rancière, donde él dice un poco, bueno, ¿qué haría este maestro emancipador? Te invito a que lo leas después. Bien, ¿alguien más? Aida Enríquez. Muteada. Para cerrar la efusividad de Tania, digo, me sumo al caballo. Me tocó este año ir a un acto escolar como delegada departamental de Educación, Derechos Humanos y Memoria, y que digan nuestro padre Fernando VII.
O sea, por amor de Dios, en los rituales escolares tras que estamos tratando de deconstruirlo, que me digan que fue una patada al hígado que, no sé, o sea, pensá un poco, ¿dónde estaba el docente que hizo que lean eso? Después queremos chicos críticos. O sea, Sí, por eso. olvídate. Es imposible. Es de entrada, bueno, si vamos a hacer así, entonces pidamos que sigan técnicas, que sigan cosas ya programadas, pensadas. Bueno, ahí justamente uno de los textos que elegí son dos textos un poco largos quizás, pero son dos solamente, Kush y Gancier. El primer capítulo de Kush se llama El miedo a pensar lo nuestro. El miedo a pensar lo nuestro, dice Kush, lo tapamos con estas técnicas, estos conceptos, estas definiciones. Porque, y acá aparece nuevamente la cuestión del ser, y por eso digo que es algo importante pensar esta definición, esta diferencia entre ser y ente. El ser en un punto se parece, y esto es muy hegeliano, a la nada. Porque en el fondo, si es puro movimiento del ser, y nunca se lo puede fijar, entonces, en ese sentido tiene la apertura, o el sinsentido, digamos, de poder significarse cualquier cosa. De poder significar cualquier cosa. De hecho, el término ser, dice Heidegger, es uno de los más generales. Todo es ser. Todo es. Pero al mismo tiempo, nada es el ser. Kush, o sea, si nos vamos al fondo de la cuestión, y acá me voy a poner muy lógico, perdón, pero es así, y un poco triste que vas, en el fondo nada tiene sentido. Eso lo partamos de la base. En el fondo no hay fondo. ¿Sí? No hay si no somos platónicos, al menos cada día me cae platónico, aunque en general todos somos medio platónicos, porque todos pensamos que hay una forma de ser humano y una educación en el fondo que nadie lo sabe, pero muy seguro. Bueno, pero si nos ponemos heideggeriano en serio, en el fondo no hay un último sentido de las cosas. Todo sentido en última instancia que le otorgamos a las cosas es político, va a decir Dancier. Porque Dancier es un autor que piensa más que la pedagogía, la política, él hace filosofía política sobre todo. Si queremos definir lo que es la educación y armamos un Estado bajo una idea de una educación, eso no es porque llegamos a la definición absoluta de educación o llegamos a la verdad de la educación, sino porque decidimos de manera política, aplicamos el poder, que esto es educación y lo aplicamos así. Y decidimos eso y pusimos ese fondo, ese falso fondo, porque tenemos miedo al caos absoluto y al azar absoluto, que es que en el fondo no hay fondo, que en el fin nada tiene sentido. En última instancia nada tiene un sentido fijo, entonces tenemos que fijarlo, y para fijarlo usamos la política, y de ahí podemos definir, por ejemplo, lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, si nos ponemos críticos latinoamericanos en ese sentido, son occidentales. Y nuestra propuesta de defender los derechos humanos hoy en día, que yo también obviamente adhiero, es una propuesta política. Si vamos a una cultura originaria y le decimos, mira, lo que vos estás haciendo, aunque sea tu cultura y le des sentido a tu vida y estés bien con eso, está mal porque vulnera tal derecho, ahí no lo vamos a convencer con razones a esa persona, porque esa persona tiene, dentro de su cultura, tiene todo ahí. Tiene sentido la educación, tiene sentido la religión, de su vestimenta, de sus técnicas, de su costumbre. Tiene todo ahí y es bueno, feliz o triste, pero es ahí, existe en esa cultura. Y yo tengo mi cultura occidentalizada. Y si nos ponemos a discutir, nadie va a tener razón, nadie va a poder convencer al otro de que su propia cultura está mal, porque su propia vida está criada dentro de esa cultura. Entonces la decisión última no es racional, sino que es política. Entonces yo decido políticamente que los derechos humanos son estos, y voy a meterme en tu cultura y te voy a cambiar tu costumbre porque no estás cumpliendo los derechos humanos. Y ese es un acuerdo al que llegamos como sociedad occidental, y que lo seguimos sosteniendo. Pero hay que reconocer que es el problema está bien en pensar que los derechos humanos son estos, que tienen un solo sentido, que esto, ser platónicos. Hay unos solos derechos humanos, los únicos, los verdaderos del mundo de las ideas, los tomamos de ahí y los trabajamos en política. Es reconocer que, en última instancia, la definición que le damos a los derechos humanos, bueno, parten de una cultura.
que no coinciden en muchos casos con otras culturas. Ese es un reconocimiento fundamental, digamos. Entonces, en el fondo, no hay fondo. Nada tiene un sentido fijo. La única manera de darle un sentido a las cosas es decidiendo en comunidad, de manera política, darle sentido a las cosas. Bueno, vamos a entender por esto educación, vamos a entender por esto derechos humanos. Y a partir de ahí construimos una comunidad, una sociedad. Ese fondo último, ese caos, ese azar que hay en el fondo, al cual le tenemos miedo, lo tapamos con conceptos, con técnicas para pensar, por ejemplo, dice tú. Sí. A ver, Tania, no, Tania, expresa tu efusividad. ¿Qué querías decir? Con normas, con todo cuadrado, como una caja, así, una cosa, de eso quise decir. Bien, vamos tapando ese fondo con, bueno, todo escaneado. Push dice con técnicas, básicamente con técnicas que inventamos, con definiciones, y eso nos da tranquilidad, porque nos da dominio sobre el mundo. ¿Okay? Entonces tenemos un miedo a ese fondo. Ahora, nuestra situación latinoamericana es incluso peor, es más complicada. Es como dice la canción de Charlie García, que habla de otra cosa en realidad, pero dice, ¿por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Una frase como latinoamericana. Y eso, cuando transitamos nuestro sistema educativo y conocemos por fin la filosofía latinoamericana, nos damos cuenta de que para conocer la filosofía latinoamericana primero tenemos que haber conocido toda la filosofía europea y después recién podemos pensar lo nuestro. De hecho, filosofía latinoamericana, al menos en la carrera, está la última materia y se da ahí unas horitas más. ¿Por qué tenemos que ir tan lejos para estar acá? Para ser latinoamericanos tenemos que, para pensar nuestra propia realidad, tenemos que primero conocer todas las técnicas foráneas de pensamiento. Esto pasa en todas las disciplinas, en todas las áreas, no solamente en filosofía. Cuando en realidad, y acá esto no podría hacer una lista, habría que hacer una lista de qué cosas se dijeron primero en otros lugares del mundo que en Europa. Y vamos a ver que casi todo se dijo antes en otros lugares del mundo que en Europa. Pero todo Galeano, perdón, Ale, Sí. Galeano habla mucho de eso, porque plantea, bueno, en relación a la técnica que decías recién, tecnologías y descubrimientos, entre comillas, que los europeos se apropian, que son de ellos y en realidad vienen de otras partes del mundo, como del mundo oriental. Él habla muchísimo de eso y es re interesante porque deconstruye esa idea de que todo viene de Europa, que se instala, digamos, y que en realidad vienen de otras culturas, ¿no? Previas y milenarias y mucho más antiguas que las europeas, ¿no? Sí, ahí va. Dussel, que dice, ¿por qué estudiamos antigua, media, moderna y contemporánea si eso a nosotros no nos pasó, a los musulmanes tampoco? O sea, pero ¿por qué seguimos con la escuela enseñando esas cosas? O sea, cosas básicas y que no han cambiado curricularmente. Yo tuve que rendir todas las dinastías de Egipto y de Roma y de España, que creo que ni ellos se lo saben. Y no tuvimos tiempo de dar peronismo, ni radicalismo, ni pueblos aztecas, ni te digo. Sí, sí. No, es eso. Es esto, Danilo Martuchelli, un sociólogo europeo, pero bueno, tiene un lindo libro que se llama Una introducción heterodoxa a las ciencias sociales, donde lo que hace es recuperar justamente, hacer una breve historia de, por ejemplo, algunas palabras como civilización, como modernidad, como, no me acuerdo, 2 o 3 palabras esenciales aquí, y va mostrando cómo esas palabras y esas ideas ya existían en otras culturas. Incluso, si nos podemos repasar la historia, la filosofía latinoamericana, la historia del pensamiento latinoamericano en general, porque en Latinoamérica lo que tenemos son pensadores. Acá no hablamos de filósofos como alguien que tenga un título y que maneja técnicas de pensamiento filosóficas, sino que somos Sarmiento pensó a la Argentina, Sarmiento filosofó en el sentido de la Argentina, San Martín lo hizo, aunque no haya escrito un tratado filosófico, pensó y actuó sobre ese pensamiento. Sí, Aida. Estás muteada. Muteada. Aida, estás Aida, muteada. no te escuchamos. Está bien, No te escuchamos.
Ay, perdón, me Ah, ya. cuelgo. En eso yo también se lo planteo a mis alumnos. O sea, ¿por qué lo nuestro es pensamiento argentino y latinoamericano? No es filosofía porque no es la de Inglaterra, no es la alemana, no es la francesa. No hemos llegado a la categoría de filosofía. Sí, Así es subjetivo, pero también es para cuestionarnos. O sea, ¿por qué nos no, ponen otro nombre distinto? incluso yo digo esto La con los filosofía de profesores. la otredad, como dice Sí, no, justamente tenés razón Dussel. ahí. Incluso yo lo pienso con los profesores mismos de filosofía que tienen, yo soy filósofo y profesor. Somos, en ese sentido, somos todos filósofos. Acá yo estoy de acuerdo en que todos filósofos, todos tenemos acceso a esa inteligencia, como decía Rancière. Todos somos pensadores. De hecho, Rancière, en la parte que les compartí en la clase, dice, hay que estirar, dar vuelta a ese cogito cartesiano del pienso, luego existo. Sí, es Dice, no, como que hay, te dicen una palmadita y muy bueno lo tuyo y siguen con lo con la importa un filosofía pepino. seria. Sí, muy Sí. bueno tu aporte, te dan una palmadita y hermoso. Y bueno, y si nos ponemos historiográfico, vamos a encontrar en Latinoamérica que muchísimos autores se adelantaron años y décadas a aportes que pensamos que son europeos. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, esto que no hay tampoco una patente de ideas que decimos, bueno, entonces esta idea pertenece al autor y hay que reconocerlo. No solamente el reconocimiento de que un autor lo dijo primero, latinoamericano, antes que un europeo, sino también además de ese reconocimiento, darnos cuenta de que, resulta que nosotros pensando por nosotros mismos no, llegamos antes a conclusiones que llegan los europeos. No tenemos por qué ir a ellos para llegar a ideas tan renovadoras y radicales como las de ellos. No solamente es reconocer la patente de una idea en un autor, sino también eh, reconocer nuestra posibilidad innata de pensar y de crear conceptos sin necesidad de una pedagogía occidental. Sí, Diana. No, saliendo un poco de la pedagogía, pero es lo que hace a todo, digamos. ¿Será que nos cuesta pensar tanto o tener una identidad por esto del famoso crisol de razas? Porque nosotros somos, en definitiva, una construcción de un montón de Sí, sí, culturas diferentes. sí, 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 Eh, sí. Porque vos ves en otros países latinoamericanos que tienen muy arraigada su cultura y nosotros es como que somos una mezcolanza de todo un poco. Sí, sí. Eh, Bueno, esto, por ejemplo, Miguel Ángel Barrios lo trabaja muy bien en este libro. ¿Por qué Patria Grande? ¿Por qué Patria Grande? Bueno, la idea de Patria Grande justamente no viene a pensar justamente esta gran extensión de tierra que va desde México hasta Tierra del Fuego. Bueno, ahí lo que nos dicen, Push también lo dice incluso, es que es tan complejo pensar una identidad latinoamericana porque tenemos eso, lo que les digo, ¿no? Un crisol y una variedad increíble de etnias, de costumbres, de culturas totalmente diversas. Eh, pero el tema es que tampoco se nos dio la posibilidad de pensarnos como latinoamericanos desde esa variedad y desde esa mixtura, porque nos interrumpió el colonialismo en ese proceso. Se nos impuso una cultura y se nos impuso una idea de nación, por ejemplo. Esto lo ve bien Kush en los fragmentos que les pasé con el positivismo europeo. Bueno, te doy, Natalia, que creo que un expediente que se me olvidó. El positivismo entiende que, y esta es una idea que está presente en Sarmiento, en todos este, en todos los políticos más relevantes en los procesos de independización. Eh, la idea de que el orden es lo contrario del caos. ¿Sí? Pensamiento nuevamente dicotómico. Y que para que haya orden en un estado tiene que haber una sola cultura, una sola etnia, una sola lengua. ¿Sí? Esta idea es el positivismo kantiano, pero también estaba en autores posteriores y anteriores. El positivismo latinoamericano, hay un libro de Leopoldo Sea que se llama Positivismo en Latinoamérica o en América Latina, que lo tengo en PDF si me quieren pedir porque es difícil de conseguir, donde él va mostrando todos los
haciendo un repaso gigante, trabaja como 100 autores latinoamericanos y son todos positivistas. La bandera de Brasil tenía un ribete en el medio, ya no sé si tiene, que decía orden y progreso. Los famosos lemas orden y progreso son dos lemas positivistas europeos. Y sobre esos lemas se construyó todos los estados se construyeron de Latinoamérica. Orden y progreso. En donde orden significa unidad. Unidad de la lengua, unidad de las culturas. Tiene que haber una sola cultura para que haya orden. Y progreso ni hablar. El progresismo es atacado por Lancet también, así que está bueno que lo metamos acá. Y Kush lo trabaja desde el desarrollismo. Él critica el desarrollismo, por ejemplo, de Freire, porque supone cierta idea de progreso que termina siendo peligroso, al menos para nosotros. Sí, ahí me acuerdo que me había levantado la mano. Decilo, Aida, por favor, compartirlo. Ahí era yo, pero... Ah, sí, vale, decilo. Pero igual medio que lo dijiste, no, yo iba a hablar de que me parecía que también pasa esto por la invisibilización que hubo de... Eso lo dice Kush, si no recuerdo. De todo lo que es la otredad nativa, originaria de cada América, ¿no? Y la invisibilización vinculada al desprecio. Muy intensa, muy fuerte y patente hasta el día de hoy. Digamos, hay racismo aún, sumado a machismo, sumado a urbanocentrismo, hace que todo lo que son las culturas o las filosofías propias de esta tierra se negativicen o se invisibilicen. Y la verdad que es triste, o a mí siempre me causa mucha nostalgia, ¿no? No, incluso no puedo leer relatos. Me llega a un punto que no puedo leer relatos de maltrato, ¿no? Como me pasa lo mismo por ahí con lo que han hecho con culturas africanas. Hay como hablando de derechos humanos, hay como, por ahí estoy cayendo un relato re común y re básico, pero no hay una revisión que haya hecho Europa de lo que ha hecho en el mundo, vinculado a otras culturas, y que igual digamos, es parte, ¿no? de entramados históricos y no es para una cosa revanchista, simplemente hay que hacer una revisión histórica que retome también un montón de cuestiones olvidadas, destruidas, negadas, y más nosotros, ¿no? Que somos de esta cultura y mucha gente cree que no lo es. Perfecto. Sí, quiero ayudar. Muteada nuevamente. Muteada. El micro. Como que dicen a ti, es el genocidio del que nadie se hizo cargo. Nunca hubo disculpa, ¿no? Todavía le preguntamos a la Real Academia Española si podemos cambiar y poner la E en lugar de la O y la A. Muchas cosas que todavía quedamos decoloniados de cabeza. Y bueno, después esto que escribí cuando hablamos de por qué no podemos encontrar nuestra identidad, es porque fue el proyecto que eligió, hubo dos proyectos, el de Alberdi y el de Sarmiento, se optó por el de Sarmiento. Y Sarmiento decía, cuando vengan los inmigrantes, ustedes van a aprender educación y buenos hábitos. Ya cuando dice buenos hábitos, o sea, ya hay un montón, o sea, y trabajo, hábitos de trabajo, o sea, como que, bueno, ya de los gauchos nos dieron los crotos, todo lo demás. Entonces, si vos tenés que empezar a pensarte olvidando todo lo que fuiste, yo siempre voy como para los derechos humanos, es como un niño apropiado, es como que, ¿cómo pienso en mi identidad ahora? Y me olvido de que fui sacado de un hogar donde yo tenía padre, historia, con otros costumbres. Es esto, por eso vuelvo a lo de Natalia. Es como que nunca hicieron una mea culpa del daño que hicieron a Latinoamérica. Sí, es una ausencia, incluso recuperar, es inimaginable, por ejemplo. Es contrafactivo, por ejemplo, imaginar qué hubiera sido si no pasara, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos esa posibilidad, ¿no? Estamos, en ese sentido, en un lugar totalmente carenciado, ¿no? Con respecto a nuestra propia identidad,
que Kushla piensa a partir del mestizaje. Utiliza la figura del mestizo. El mestizo no en términos biológicos, sino en términos culturales, ¿no? Tenemos un poco todavía de eso, que se eliminó en gran medida, sistemáticamente, y tenemos otro poco del europeo. Estamos como en ese lugar, y a partir de ahí tratamos de pensar nuestra identidad. Y la idea de mestizaje también viene un poco a dar un poco de lugar también a esta idea, ¿no? de pensar la posibilidad de pensar una identidad que sea múltiple. Creo que eso es lo complicado. La identidad fue entendida siempre como una unidad, como esto que le decía, ¿no? El orden es una unidad, tiene que ser todo lo mismo. Bueno, la identidad puede ser múltiple. Y de ahí creo que nos ha quedado también ese formateo de querer siempre encajar, de tener miedo de disonar, y entonces es como que no nos deja ser, y volvemos a lo mismo, y no puedo ser cambiante, y está mal ser cambiante, y todo eso. Es netamente colonial. Sí, sí. Bueno, entonces, este fragmento de Push que elegí les va a parecer muy interesante, entonces, con respecto a eso. Todo este libro en realidad que se llama Geocultura del Hombre Americano, creo que les va a gustar mucho por lo que venimos hablando. Me gustaría que hiciéramos un breve repaso por el texto de algunos elementos, sobre todo en esta crítica a Freire, no porque tenga algo en contra de Freire, sino porque es para mostrar que lo difícil que es pensar decolonialmente, lo difícil que es pensar emancipadoramente, ¿no? Así se dice así. Pero es tan complicado que hasta nuestro gran referente, digamos, de la pedagogía crítica, incluso cae, él dice errores, directamente Kush lo menciona como errores. Ahí lo comparto. Está todo marcado, perdón. Bien. Avísenme si lo ven. Correcto, Alejandro. Bien. Y lo primero que empieza a decir acá, página 113, es esto que les mencionaba hoy, ¿no? No se puede educar en general, dice con respecto a Freire. Esta idea de que, bueno, no existe una sola idea de educación, y en el momento en que pensamos a partir de esta unidad, que también estamos tratando de criticar, de esta fijeza, vamos a ejercer violencia en alguien o en algo, porque no estamos siguiendo el movimiento natural de las cosas, y acá me pongo materialista y marxista, pero, o hegeliano. La naturaleza es dialéctica en el sentido de que está totalmente en desarrollo, en movimiento. Todo está constantemente cambiando. Entonces, cualquier definición fija, cualquier concepto, en algún momento va a terminar generando más o menos violencia a esa realidad que está en constante movimiento. Sobre todo los conceptos que pensamos desde una disciplina como es, o desde un ámbito como es la educación. Bueno, ¿qué es un estudiante? En el momento que definimos qué es un estudiante, tarde o temprano vamos a terminar ejerciendo violencia hacia las diferencias. Desde el momento que pensamos qué es la educación, bueno, tarde o temprano vamos a encontrar que no estamos educando, que estamos haciendo otra cosa. Ese movimiento de reflexión y de renovación de los conceptos es un movimiento filosófico. Y acá quiero defender desde el gremio de la filosofía a la tarea de la filosofía. La filosofía es la que hace esto, es la que reflexiona sobre estas cuestiones. Las ciencias humanas en general, digo. Pero para esta materia hablamos de filosofía. ¿Qué es esto de que, bueno, lo menciona también Heidegger, el físico, el biólogo, utiliza un concepto acordado por su comunidad científica? El concepto de, el biólogo, el concepto de vida. El físico, el concepto de tiempo, espacio. ¿Sí? Son conceptos que la comunidad científica se pone de acuerdo. Bueno, esto vamos a entender por esto. Se puede definir y están todos de acuerdo. Y la ciencia de esa manera avanza. ¿Sí? Esto lo dice Thomas Kuhn cuando estudia el proceso de revolución científica. La ciencia, cuando llega a esos acuerdos, tiene un paradigma, un ejemplo a seguir, y bueno,
avanza, acumula conocimiento. Pero llega un momento en el que esos conceptos o esas ideas, esas teorías, ya no sirven para explicar la realidad. Como decía, cualquier fijación en algún momento va a desentonar con la realidad, porque el mundo es, la realidad se va desenvolviendo, se va estudiando. Entonces, en algún momento esas teorías, esas hipótesis, esos conceptos en los que todos habíamos acordado, no va a servir para explicar la realidad. Van a empezar a aparecer anomalías del sistema oscuro. Y entonces, vamos a tener que, la ciencia va a entrar en crisis y vamos a tener que repensar esos conceptos fundamentales de nuestra ciencia. Por ejemplo, el de vida. La biología, no sé en qué andará exactamente, pero supuestamente hace un tiempo empezó a cuestionarse el concepto de vida que teníamos. Fíjense lo importante que el concepto de vida para la biología, justamente bio viene de vida. Y la vida empieza a ser considerada ahora como un organismo a base de sílice, una cosa así, era un elemento que se incluía y que antes era carbono. Es una actividad con base en carbono, una cosa, estoy diciendo cualquier cosa, pero, y cada vez se va aceptando más la idea de que también el sílice puede ser un elemento que sirva como fundamento de la vida. Entonces, cuando los biólogos llegan a que su concepto de vida ya no les sirve para entender la realidad, se vuelven filósofos y empiezan a hacer filosofía de su propia ciencia, porque empiezan a reflexionarse y a cuestionarse un concepto central para su disciplina, que es el de vida. Los físicos también. Newton tenía una idea del espacio y del tiempo. Bueno, llega Einstein y dice, no, mira, el espacio y el tiempo al final están todos juntos, es una especie de red, es una locura. Y dicen, entonces tenemos que reflexionar, y Einstein mismo se pone en esa actitud de filósofo. Esto pasa en todas las disciplinas, como le digo, en la docencia también. Nosotros estamos todo el tiempo en crisis, ¿no? La educación siempre está en crisis en ese sentido, porque todo el tiempo tiene que ir repensando su concepto central, que es la educación, justamente, por no hablar de todos los otros conceptos. Bien, sigamos con el texto. Esto. No se puede educar en general. Significa, no hay un solo concepto de educación que sirva para todo el mundo. Se educa a alguien para que se adapte a una comunidad y al sentido de la realidad que es propio de ella. Hay entonces una educación propia de la cultura Hopi, por ejemplo, y otra propia de la cultura occidental. Y acá, por ejemplo, él critica la idea de que el ser humano está necesariamente llevado a transformar la naturaleza. Ese es un supuesto también de Freire. O incluso cuestiona un poco la idea de educar a través de la libertad del sujeto. O sea, también cuestiona en alguna medida la ansiedad. Acá algo importante para mencionar. Nuestro sentido común, el que tenemos nosotros ahora como docentes, por ejemplo, y es el que nos dicta qué significa educación, qué significa un estudiante, qué significa la enseñanza, etc. Ese sentido común, nuestro sentido común latinoamericano, es occidental. Es decir, lo que nosotros pensamos que es la ciencia, lo que nosotros pensamos que es la razón, y lo pensamos cotidianamente, ¿sí? Uno le pregunta a cualquiera, che, ¿qué es la ciencia? Y te va a decir la definición de ciencia emanado de Europa. Nuestro sentido común latinoamericano es europeo. Ahí tenemos un gran problema para Kush, porque que un europeo tenga un sentido común europeo, está bien, se entiende, porque sus categorías científicas nacieron de esa vida cotidiana que tenía. Pero que un latinoamericano tenga un sentido común europeo es un problema, porque no tenemos nuestro propio sentido común ni siquiera. Rodolfo Kusch nos va a decir en otros términos que el americano no tiene vida cotidiana. No tenemos... nuestra vida cotidiana nos la sacaron con el colonialismo. Había una vida cotidiana, había una cultura, había una lengua, había muchas culturas, lenguas, religiones, vestimentas, prácticas, ritos,
Es una vida cotidiana, pero vinieron los europeos y nos dijeron, no, tu vida cotidiana a partir de ahora es esta religión, es esta lengua, es esta ropa, es este alimento, incluso todo. Entonces, no tenemos nuestra vida cotidiana es europea. Y nuestro sentido común, entonces, el de los científicos, el de nosotros como docentes o como cientistas de la educación, si lo queremos ver así, es europeo. Nuestros conceptos son europeos. Desde ahí tenemos que partir, digamos, para cuestionarnos o para entender la gravedad de nuestra situación. Dice Rodolfo Kusch, entre la vida cotidiana del europeo y los conceptos científicos del europeo hay una continuidad cultural. Hay una conexión. Les voy a contar esta parte de una parte del texto que no agregué de Rodolfo Kusch, así que mejor les cuento esto y después ustedes lean esta parte de Freire que tienen disponible. Bien. Nosotros, los europeos entonces tienen una continuidad entre su vida común, su sentido común y sus categorías científicas. Esta es una distinción que creo que siempre todos la presuponemos, ¿no? Una distinción entre lo que es el saber del sentido común, el saber popular, el saber cotidiano y el saber científico. Eso es una distinción que más o menos todos manejamos. ¿Sabes? Creo que presuponemos, ¿no? Si vamos a hacer ciencia, tenemos que dejar el sentido común de lado. Si vamos a dedicarnos al estudio de la ciencia, tenemos que dejar el saber de opinión y el saber de la vida cotidiana de lado y tenemos que concentrarnos en los conocimientos científicos. ¿Sí? Es una distinción básica que todos presuponemos. Ahora, lo que me dice Kusch es que en los europeos, las categorías científicas de los europeos nacieron de su vida cotidiana. Pero nuestras categorías científicas latinoamericanas, como latinoamericanos, no nacieron en nuestra vida cotidiana porque no tenemos una vida cotidiana, no tuvimos, nos la quitaron. Y nuestras categorías científicas son exportadas. ¿A qué voy con esto? A que los conceptos científicos están en íntima relación, por más científicos que sean, con una vida cotidiana, con una forma de ser todos los días. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto y cerramos porque estoy sobre la hora. Kusch trabaja esto en este mismo libro, no me acuerdo en qué capítulo. Trabaja esta continuidad entre las categorías científicas y el sentido común europeo. Y él dice que, por ejemplo, Aristóteles, que todos ubicamos, sabemos que es un filósofo, uno de los más importantes de la filosofía occidental, si no el más importante. La filosofía apareció en la antigüedad griega, allá 3 siglos antes de Cristo, y se mantuvo en sus ejes fundamentales hasta el siglo XV, XIV. Después recién se empezó a cuestionar más, pero fue muy importante en lo que es la lógica, la matemática, la lógica, la física, la biología incluso, ¿sí? Aristóteles fue un filósofo que estableció las bases de muchas disciplinas occidentales. Ahora, Aristóteles, cuando inventa sus categorías científicas, estamos hablando de la antigüedad griega, no hay diferencia entre filosofía y ciencia, ¿no? Es todo lo mismo, el físico es científico y el científico es filósofo. Cuando Aristóteles piensa en sus categorías científicas o filosóficas, no las inventa desde la nada. No es que se levanta un día y dice, la sustancia, y se pone a reflexionar sobre la sustancia, sino que él las toma de su vida cotidiana. Eso nos muestra Kusch en un fragmento de ese libro Geocultura del Hombre Americano. Dice, Aristóteles toma sus categorías científicas de la vida cotidiana de él. ¿De dónde la toma? De los procesos jurídicos de su época, de cómo se enjuiciaba a la gente de su época. Le voy a mostrar brevemente algo que no es en realidad de esta... Aguanten. Puedo compartir el PowerPoint, ¿lo puedo compartir? Bueno, comparto toda la pantalla.
Avísenme si se ve. Sí, se ve perfecto. Bien, gracias. Acá quería llegar. ¿Se ve ahí esto? Las letras, digo. Sí, Alejandro, se ve. Bien. Ahí los ha ampliado un poco más, así que mejor todavía. Bien. Estas son las categorías aristotélicas. Estas son categorías científicas para su época, ¿no? Con estas categorías, con estos conceptos, si queremos darle otro nombre, con estas ideas o definiciones, Aristóteles piensa, hace ciencia en su época, que significa hacer filosofía. Piensa. Y a veces son 9, a veces son 11, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posición, acción y pasión. Y la categoría más importante, que es la de sustancia, que no agregué porque es como la que está detrás de todas estas. Él dice, bueno, cuando vamos a pensar una mesa o a Sócrates, vamos a decir que Sócrates o la mesa son sustancias. Es una sustancia. Es algo que existe por sí mismo. Esa es la definición de sustancia. Es algo que existe por sí mismo. Y a esa sustancia le afectan determinados accidentes, que son todas estas otras categorías. Cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, situación, posición, acción y pasión. La mesa tiene una determinada cantidad, tiene una determinada cualidad, tiene una determinada relación. Ocupa un lugar, está en un determinado tiempo. Con esas categorías puedo pensar la verdad de la mesa. O puedo pensar la verdad de Sócrates. ¿Se entiende esto? Con estas categorías científicas puedo pensar la realidad en términos aristotélicos. De hecho, es lo primero que se enseña cuando se da Aristóteles, las categorías aristotélicas. Y de ahí la idea de que, bueno, por ejemplo, Sócrates tiene una determinada cantidad de pelos, pongamos por caso, pero eso es un accidente, la cantidad es un accidente solamente. O sea, Sócrates puede de repente tener un solo pelo o quedar pelado y sigue siendo Sócrates, porque la sustancia se mantiene. La sustancia es algo que existe por sí mismo y que no cambia, y lo que va cambiando son estos accidentes que son esta categoría. Entonces, puede cambiar la cualidad de una sustancia, puede cambiar la relación, puede cambiar su lugar y su tiempo, pero la sustancia permanece siempre igual. Esto no importa, esto es una idea de cómo pensaba Aristóteles en su época y hacía filosofía, hacía ciencia. Ahora, estas categorías científicas que Aristóteles utiliza para hacer ciencia, no las saca, como les dije, no las inventa de la nada, sino que las toma en su vida cotidiana. El término categorías, que hoy usamos todavía, que quiere decir conceptos, el término categoría viene del griego que significa categorein, que es categorein, que significa literalmente acusar a alguien ante un juez. Es decir, Aristóteles toma sus categorías científicas de los procesos jurídicos de su época. Esto lo estudia también Foucault cuando en el libro La verdad y la forma jurídica. Foucault se da cuenta que en la modernidad la manera de hacer ciencia era la forma en que se investigaba judicialmente a las personas en los juicios. Lo mismo hace Aristóteles. Aristóteles toma estas categorías que es, categoría significa acusar a alguien ante un juez. Entonces, si alguien te robaba una oveja, vos ibas ante un juez y le decías, esta persona me robó tal cosa. Y estaba en tal lugar, me robó en tal tiempo, estaba vestido de tal manera, estaba realizando tal acción, tenía tal posesión o tal hábito. Esas mismas categorías que le acabo de mencionar eran categorías que se usaban para definir el acto delictivo. O sea, cuando yo quería acusar a alguien tenía que usar esas categorías. Bien, eso es lo importante, eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, los conceptos científicos, después con el tiempo nos fuimos olvidando que ese es el origen de esos conceptos, y hoy en día, hasta la modernidad, Kant utilizaba 4 categorías de todas las aristotélicas y la usaba como categorías científicas. Nunca puso en claro que esas categorías no habían salido de la vida cotidiana de Aristóteles. Perdón, Alejandro, y al Sí. resto de los cursantes, ¿ustedes están viendo un tono rosa en la cuadrícula de él o están viendo el power? No, yo ya saqué ya dejé compartir. Ah, ok, porque no te estamos viendo en este momento. ¿Ah, no? Yo sí. ¿Ustedes? Sí, Ah, entonces, Sí lo veo. se ve. ahora sí.
Sí, entonces es un problema de conexión. Dale. Estábamos, disculpen. No, por favor, Solo yo le veía termino. la mano. Está. No. Quería estar, perdón. Dale. Esto, ¿no? Quería mostrarles esto, que las categorías científicas occidentales, es esto que dice Kush, están en continuidad cultural con sus prácticas cotidianas, con lo que hacían cotidianamente. Ahora, ¿se entendió más o menos esto? Sí. Bien. Sí, se entiende. Nuestro gran problema latinoamericano, dice entonces Kush, es que no tenemos vida cotidiana, entonces no tenemos de dónde sacar esas categorías científicas. O nuestra vida cotidiana la entendemos a partir de categorías científicas occidentales. La psicología, la antropología, la filosofía misma, nos ayudan a entender nuestra vida cotidiana. Entonces Kush, hay un chico que está estudiando historia y de repente se queda mirando la nada, o una persona está haciendo su trabajo en una plaza y se detiene y de repente se pregunta por su existencia. Bueno, esos momentos, esos pequeños momentos de cotidianidad, dice Kush, ahí es donde nos sentimos verdaderamente vacíos, porque estamos ante nuestra vida cotidiana y no tenemos categorías científicas para pensarla. Piensa, por ejemplo, Kush, el mero estar. El mero estar es nuestra forma de ser latinoamericanos, que es básicamente simplemente estar, no hacer nada. Dice Kush que esa es una forma de ser muy americana, y él las encuentra en las culturas, por ejemplo, los guaraníes, tienen la costumbre de juntarse, tomar tereré y quedarse horas hablando y haciendo nada, compartiendo momentos. Eso desde el occidente está mal visto, pero esa es nuestra forma de ser latinoamericana, por ejemplo. Una forma que identifica el Kush. Pero para esa forma de ser no tenemos categorías, o tenemos categorías despectivas. Ese es un novado de mierda, no, si no producen, pierden tiempo. Ya, hasta ese punto estamos, ¿no? Sí, bueno, también, ¿qué espacio le damos a parar la enseñanza de contenidos, a la reflexión en el aula, al silencio en el aula? Yo qué sé. No sé. Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Alejandro, te consulto, y eso no es lo que hacen los guaraníes, por ejemplo, ¿no sería como el ocio, la negación? Sí, Y, el y ocio. sin embargo para ellos estaba bien visto. Sí, bueno, desde la modernidad en adelante no. Claro, desde el La antigüedad, capitalismo no. la antigüedad griega sí, Aristóteles del ocio, Platón a lo mejor, pero desde el capitalismo, Claro. del ocio. Natalia. No. Perdón. El santiagueño también. No, que pensaba que tiene mucho sentido también con esto de estar acá, el momento de quedarse quieto, porque estos lugares fríos requieren otro tipo de transitar por ese territorio, y los lugares así con mucho calor, como hay acá en Latinoamérica, quienes hemos estado, yo todavía a veces hace calor acá, pero aparte he recorrido algunos lugares más calurosos y se nota esto de quedarse quieto como una estrategia también para tolerarlo, ¿no? Y no podría llevarse otra vida como la que se tiene en Suecia o Finlandia, que tanto se anda haciendo publicidad de esos lugares, y es algo que a mí me genera me subleva a veces cuando hacen estos análisis de allá en tal lugar funciona de tal forma el mundo, y sí, Bueno. es otro mundo, y esta mirada que hay sobre este mundo con esos ojos científicos, claro, mirado desde lo que está analizando Puyi y lo que explicabas, Alejandro, no desde el dispositivo explicador, pero que nos estabas comentando. Ahí me diste como siento que encontré la gran herramienta argumentativa me encanta. en Push para de explicar por qué miramos de esta forma a América y de esta forma a Europa, ¿no? En un nivel tan profundo y capilar, que nos cuesta sacarnos de esas categorías, claro, porque tenemos categorías que no son nuestras. Kush, por ejemplo, tiene en su libro Porteños, Indios y Dioses, él cuenta su viaje a Salta, a los lugares ¿no? Y él cuenta, por ejemplo, su impresión, él era un europeo, digamos, era un argentino bastante europeo. Los olores, por ejemplo, los hedores de la persona en lugares calurosos, bueno, eso desde la perspectiva occidental es malo. ¿Sí? La limpieza, la pulcritud es el valor que nos impregna constantemente. Y no tenemos
ni siquiera categorías o maneras de pensar positivamente ese hedor, digamos. O sea, sí lo tenemos, pero en nuestro sentido común ya nos dice, no está mal el hedor, está mal el olor a chicha. Claro. Y encima ni siquiera pensamos científicamente o filosóficamente sobre lo que nos pasa. Porque no, Sí, sí. no lo podemos, ya está, lo tenemos negado, invisibilizado, Sí. justamente. Bueno, Kush lo que propone ahí para cerrar ya rápido es, bueno, echar una mirada a nuestra vida cotidiana y tratar de sacarle lo más posible esas categorías occidentales. Pero para eso tenemos que mirar ese fondo que no queremos ver, ese sinsentido que está en el fondo, donde ya las categorías científicas occidentales no sirven. Bien, con eso cerramos, estoy sobre la hora. Quiero explicarles brevemente la actividad. ¿Puede ser, le explico ya? ¿Sí, no? Alejandro, sí, así Sí, todos dale. tienen y queda grabado, Queda grabado, no se perfecto. asusten, así ya va a estar publicado. Y recuerden que, bueno, ya estamos, es la última clase y estamos finalizando este ciclo y queda muy poco para concluirlo. Bien. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Bien, esta es la actividad. La actividad va a consistir en, creo que se tienen grupos armados. De no ser así, estaría bueno por ahí abrir un foro para que se pongan de acuerdo. Armar grupos de máximo de 5 integrantes. Y la idea es que utilicen, vamos a leerlos. A partir de los textos y temas analizados en las clases sincrónicas, les solicitamos que elaboren de manera grupal un trabajo de análisis de una situación escolar. Una situación escolar que puede ser real o ficticia, digamos, ¿no? Una problemática escolar también podríamos pensar. Analizar una situación, esto que estuvieron contando algunas de ustedes, una situación educativa que nos sirvan las categorías que estuvimos viendo para pensar esa situación. Por ejemplo, el no hacer nada en el aula. Bueno, un ejemplo, pero muchas problemáticas educativas de nuestra situación cotidiana en el aula pueden pensarse a través de estas categorías. Para ello tienen dos opciones. La primera opción es grabar un audio cuya extensión mínima sea de 5 minutos y máxima de 10, donde analicen una situación escolar, real o ficticia, relacionándola por lo menos con dos de los autores de nuestros módulos. O sea, por lo menos dos autores. Les recomiendo sobre todo elegir autores y textos, y a partir de ahí analizar esa situación, cosa de no perderse tanto en los contenidos. La segunda opción es grabar un video cuya extensión mínima sea de 5 minutos y máxima de 10, donde analicen una situación escolar real o ficticia, relacionándola por lo menos con dos de los autores lo mismo. Nada más que un audio y las otras es un video. Por si quieren hacerlo por WhatsApp, por ejemplo, con audios, después editan esos audios. La idea es usar un poco la tecnología ahí, o si no, grabar la pantalla. Hacer, por ejemplo, un mic como este, poner a grabar la pantalla y presentar ahí oralmente esas exposiciones. Para ello le damos acá una lista de aplicaciones, extensiones para Chrome, para algunos navegadores que sirven para grabar pantallas justamente. Son imágenes con enlaces, con hipervínculos. Ustedes apretan la tecla control y hacen clic derecho y les va a mandar a la página de esa aplicación o de esa extensión, y todas sirven para grabar la pantalla. Fíjense cuáles sirven más. Yo, por ejemplo, utilizo siempre ¿dónde está? Bueno, no importa. Utilizo una que me sirve mucho, no me importa, está por acá. Así que elijan ahí la que mejor les venga. Pueden hacer un mic como este, digamos, por los 5 integrantes, ponen a grabar la pantalla y ahí cada uno expone, separando bien los tiempos, cosa de que todos puedan participar en ese grupo, expone esa problemática o esa situación escolar desde los autores que eligieron. ¿Se va entendiendo hasta ahí más o menos? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí, o sea, sí o sí es grupal. Entonces. No. No necesariamente. Mejor si pueden hacerlo grupal. Eso sí, si es individual por ahí, 5 minutos. Porque por después las correcciones se complican si todos trabajan de manera individual, 10 minutos no me dan los números, pero es bastante tiempo. Y por ahí es 10 minutos, bueno, cada uno, si son 5 integrantes, 2 minutos, 3 minutos, se entiende más o menos por dónde va.
Pero la opción es grupal, eso sí, máximo 5 integrantes. Que al inicio del video se presenten muy brevemente la situación que será analizada por ustedes y luego de presentarla la relacionen mínimamente con los autores. Que se limiten a utilizar los autores de la bibliografía propuesta. Y ese video después lo pueden subir a YouTube, por ejemplo, y compartir el link en un foro, imagino. Puede ser, no sé si puede ser eso, o lo suben a Google Drive, por ejemplo, alguna nube, y nos comparten el link. Vamos a crear seguramente el espacio en el aula para compartir ese link. Exactamente, porque desde Dirección de Educación Superior lo van a publicar y van a poner el espacio de entrega. Estimo que va a ser igual que como han hecho los módulos anteriores, que vieron que aparece el espacio de entrega. Entonces ustedes ahí me insertan el link del audio o el link del video, así uno lo puede acceder al mismo. Solamente, bueno, enviamos el link de tal. Y recuerden que si lo van a hacer grupal, esto es siempre, la plataforma registra en forma individual. Aunque estén los nombres de todos entregan el mismo trabajo del grupo. ¿Estamos? Así la plataforma da por... Y después le hago la devolución a cada uno de ustedes. ¿Estamos? Para que queden tranquilos que ha sido subido. Bien, hay una consulta, Natalia, ¿puede ser? Si no, bueno, vamos cerrando con esto. Disculpa al siguiente grupo por la tardanza. Cualquier consulta, duda, por mensajería interna del aula, comuníquense conmigo, no tengo drama, incluso sobre los contenidos de la materia, de lo que dijo Julio, de lo que dijo Maricel, de lo que dije yo, bibliografía, lo que sea, que no tengan problemas en comunicarse para la actividad también, obviamente, por mensajería interna. Y bueno, espero que les haya servido. Les invito a leer el material. Hermosa clase. Claro, muchas gracias. Perfecto. Excelente. Así que ya cerrando, y agradecerle a Alejandro por su clase y a ustedes por la atenta escucha y participación, que hace también esto un feedback muy interesante durante las mañanas. Así que ahora vamos a tener un recreo e insisto nuevamente con este intercambio interprovincial de docentes tanto de Entre Ríos como de Corrientes, que creo que es un inicio de una larga fraternidad, digamos, que debemos seguir ampliando, ¿no? Con otra cuestión de territorialidad, saliendo de nuestro espacio entrerriano. Así que agradecerte, Alejandro, y sí, y no sé, los chicos que pueden ir cerrando, les dejo abierto el micrófono para que lo hagan y después nos vamos al recreo. Si quieren aprovechar el tiempo de recreo. Gracias, Alejandro, por traer a Kush. Yo milito Kush. Gracias. Gracias, gente. Gracias, Ale. Estamos. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.